Buenos días, ¿cómo andan? Espero que bien, acá estamos en el canal del PibiLab. Generalmente es un laboratorio en Brasil, pero hoy vamos a tener una versión especial, va a ser versión estudiantil de secundaria. Y vamos a hablar un poquito en español sobre evolución. ¿Qué es la evolución? ¿Qué evidencias tenemos de la evolución? ¿Para qué sirve aprender evolución? ¿Para qué estamos acá estudiando sobre evolución? ¿Será que tiene algún sentido o no? Entonces vamos a charlar un poquito sobre eso. Dale, de verdad esto surgió a partir de... Varias gente está en cuarentena, están teniendo clases en cuarentena de forma remota y bueno, se me ocurrió que podemos hacer una aula que le puede servir a varios estudiantes que tienen que hacer trabajo sobre evolución y charlar un poquito sobre qué es la evolución. Entonces, en verdad, la pregunta central es el origen de la vida, cómo surgen las especies, por qué hay tanta diversidad en el planeta. O sea, cuando salimos, ahora no podemos salir, pero han salido, y quédense en casa. Cuando salimos, vamos a la playa, por ejemplo, vemos un montón de organismos diferentes, que mejillones, cholgas, aguas vivas, pescado de diferentes colores, pescado de diferentes tamaños, algas. No, vamos a una laguna y también vemos algas, ranas, varios organismos. Y así en todo el planeta tenemos un montón de organismos y el humano, de toda la historia de la humanidad, intentó entender la naturaleza, intentó entender cómo funcionaba, por qué existían tantas especies, por qué están donde están. Entonces, durante mucho tiempo, la idea que se consideraba era una idea creacionista, la idea que se llama de fixismo. ¿Qué era? Que existía un ser supremo que creó todas las especies y esas especies se mantenían inmutables a lo largo del tiempo. Entonces las especies no cambiaban a lo largo del tiempo bajo esa perspectiva. Entre tanto, varios pensadores, varios filósofos, científicos, se cuestionaban, se preguntaban si ¿será que realmente las especies no cambian a lo largo del tiempo? Y empezaron a encontrar evidencia de que esto no era así, que no había un ser supremo que las creaba, y que eran otras fuerzas las que hacía que las especies cambiaban a lo largo del tiempo. Entonces, ese cambio de las especies a lo largo del tiempo lo llamamos de evolución. ¿Quién propuso la evolución? Es bastante antiguo, ¿no? Muchas veces se habla de Charles Darwin, pero por ejemplo, hubo un musulmán, Al-Shahiz, en los años 700, o sea, mucho tiempo atrás. Estamos en el 2020, así que 1300 años atrás aproximadamente, ya hablaba sobre evolución, que las especies cambiaban, ¿no? Entonces era un musulmán que ya hablaba eso, escribió más de 300 libros y ya comentaba que las especies cambiaban. El abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, eh, también hablaba sobre el cambio de las especies y todo eso. Pero precisaban evidencias, ¿no? Una cosa, decir que las especies cambian a lo largo del tiempo, otra cosa es mostrar realmente que las especies cambian a lo largo del tiempo. Entonces, eso le llamamos de evidencias. Entonces, Darwin tuvo la suerte, Charles Darwin, el nieto de Erasmo Darwin, se subió a un viaje fantástico, peligroso, difícil, que duró casi 5 años, que fue el viaje del Beagle, ¿no? Entonces un barco que zarpó y recorrió buena parte del mundo. Y a lo largo de todo ese viaje Darwin fue anotando, describiendo especies, comparando características. Y eso lo llevó a postular, a identificar un mecanismo por el cual la evolución puede ocurrir. O sea, porque el mecanismo por el cual las especies cambian a lo largo del tiempo. Entonces, eso lo propuso Darwin, que fue el mecanismo de selección natural. O sea, la evolución sería el proceso
que sería que las especies cambian a lo largo del tiempo, van cambiando a lo largo del tiempo, y la selección natural sería el mecanismo, o sea, sería el por qué las especies cambian a lo largo del tiempo. Entonces en esta clase vamos a estar charlando un poquito sobre eso, ¿no? Entonces, tengo una experiencia que era muy interesante, una historia bien simpática, era Haldan, fue un biólogo, ¿no? Un geneticista, ya en los años 1900, ya después, posterior a Darwin, y una vez le preguntaron qué opinaba sobre la obra del Señor, ¿no? Sobre la naturaleza del Señor. Y Haldan dijo, medio irónicamente, dijo, y por lo visto al Dios le gustan mucho los escarabajos. ¿Por qué dijo esto? Es que cuando observamos la naturaleza, observamos que tenemos, por ejemplo, 350.000 especies de escarabajos y 5.000 especies de mamíferos, 10.000 especies de aves. O sea, si hubo un ser creador que creó todo, se ve que le gustaban mucho los escarabajos porque puso muchos escarabajos en el mundo. ¿No? Entonces, bueno, es una historia de cómo ya ahora, en 1900, ya no se piensa de que hay un ser creador que creó los organismos y esos organismos no cambian a lo largo del tiempo, sino se piensa en la idea de la evolución por selección natural, en la cual existe un ancestral común a todos los organismos, ya lo vamos a ir explicando, y a lo largo del tiempo las especies van cambiando. Entonces, lo que vemos hoy, nuestros antepasados hace 2 millones de años, tenían características diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a estar charlando. Tom, ¿qué sería la selección natural? La selección natural, Darwin en todo su viaje le comenzó a observar, ¿no? Entonces él vio que las especies tienen un potencial de reproducirse grande. ¿Qué sería? O sea, que los individuos consiguen tener muchas crías. Todos consiguen tener muchas crías, o podrían tener muchas crías. Pero cuando ve la naturaleza, ve que los recursos para ellos alimentarse son limitados. O sea que podría tener muchas crías, pero no hay recursos para todos. No todos podrían comer esos recursos, alimentarse de esos recursos. Entonces, lo que lo llevó a pensar esas observaciones, o sea, tenemos un potencial de tener muchos hijos, las especies, de tener muchas crías, pero en verdad después los recursos son limitados, o sea que solo algunos conseguirían sobrevivir. Y eso es lo que se observa en la naturaleza, no todos sobreviven. Muchos mueren en el camino. Entonces, ¿qué sería la selección natural? Sería ese proceso por el cual los organismos compiten entre ellos, algunos sobreviven y consiguen reproducir. O sea, ¿y quiénes sobreviven? Bajo la idea de selección natural, los organismos somos todos diferentes. Entonces, mismo dentro de una misma especie, todos tenemos pequeñas diferencias. Si vemos, o sea, una especie de, vamos a pensar en un zorro. El zorro, en Argentina está el zorro colorado, el Licalopes culpeus. Esa especie, esa única especie, está desde sur de Colombia hasta Tierra del Fuego. Todos los individuos de esa especie no son iguales. Todos son diferentes. Entonces, esa diferencia, eso pasa en todas las especies, nosotros también, ¿no? O sea, yo ya soy diferente de mi hermano, soy diferente de otras familias, soy diferente de gente que vive en otro lado, o sea, todos tenemos diferencias, esas diferencias son genéticas, y esas diferencias entre los individuos le dan características diferentes. Entonces, imaginemos un ambiente donde algunos individuos, por ejemplo, corren un poco más rápido que otros, ¿no? Entonces, algunos individuos corren un poco más rápido. Hay un predador que va atrás para comer esos individuos. Lo más probable es que coma aquellos que corren más despacio. Entonces, aquellos que corren más despacio, el predador va y los come. Entonces, los que corrieron más rápido consiguen escapar. Y si escaparon los que corren más rápido, se van a reproducir entre ellos. Entre los que escaparon, sobrevivieron. Entonces, va a existir esa lucha por la sobrevivencia que se llamó. Entonces, algunos individuos sobreviven a esa presión del ambiente. Presión del ambiente sería que, en este caso, el predador que va y lo come. Aquellos que sobreviven se reproducen.
Y ahora los hijos de ellos, como los dos que se reproducieron, macho y hembra, eran rápidos, los hijos de todo lo que se reproducieron, porque varios machos y varias hembras sobrevivieron y varios machos se reproducieron con varias hembras, todos esos son más rápidos que la generación anterior. Todos son, en media, la mayoría son más rápidos. Pero igual así hay algunos que son más lentos y otros que son más rápidos. ¿Me entienden? Entonces, ahí nuevamente, imaginemos que nuevamente hay un predador, que también hay algunos predadores más rápidos, porque aquellos predadores más rápidos también conseguían comer más individuos que los predadores más lentos, porque los más rápidos conseguían comer presas más rápidas también. Y eso hace que los organismos, con el pasar de las generaciones, vayan cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez, en este caso, se va tornando, por ejemplo, el individuo más rápido. Bueno, entonces parece que siempre... Pero no lo tomen como que siempre vamos mejorando. La verdad, lo que hace el ambiente, estamos hablando ahora de un ejemplo de un predador, selecciona los individuos más aptos, que mejor están, que consiguen sobrevivir y reproducirse para ese ambiente. Piensen, el ambiente cambia a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, una característica que puede ser buena hoy, puede ser que más adelante no sea buena. Hay un ejemplo bien clásico. En Inglaterra había unas mariposas, unas polillas, que eran blancas. Imaginen que había 1000 polillas, por poner un número arbitrario, y 900 eran blancas, o 980 eran blancas y 20 eran negras. Entonces, vos salías al campo y ves polillas blancas. Difícilmente le iba a ver negras. Cuando empieza la revolución industrial, que empieza un montón de fábricas, empieza la contaminación, los troncos se comienzan a poner más oscuros por el hollín de todas las fábricas, todos los contaminantes. Y esas polillas blancas, al estar el tronco oscuro, quedan más expuestas. Y las aves van y comen ella más fácilmente. Entonces, van y comen. ¿Qué pasó? En pocos años empezamos a ver que las polillas empezaban a ser negras. Entonces eso fue un proceso de selección natural. Entonces las polillas negras ya existían antes. Pero como el pájaro empezó a comer las polillas blancas porque quedaban más expuestas y las negras se escondían, ¿no? Se llama es un tipo de mimetismo, porque estaba todo el hollín, todo sucio el tronco, y las polillas negras pasaban desapercibidas, y las polillas blancas los pájaros iban y las comían. Entonces, ¿qué pasó? En poco tiempo, en pocos años, esa misma especie, que había blancas y negras, las polillas negras comenzaron a aumentar de frecuencia. Entonces, eso es la selección natural. Y eso actuando a lo largo de los años, cientos de años, miles de años, millones de años, va generando la diversidad de organismos que vemos hoy. Digo, para entender. Tom, eso es lo que es la selección natural. Es la selección de aquellos organismos más aptos para un determinado ambiente, que le permita sobrevivir y reproducirse. Si no se reproduce, no le sirve de nada sobrevivir. Entonces imaginen, una característica muy buena, el bicho es rápido, se esconde, pero el animal es estéril, él no consigue se reproducir y ahí no consigue pasar su característica para la otra generación. Entonces, eso no termina siendo adaptativo. Llamamos que es adaptativo cuando la característica te trae una ventaja en el ambiente que estás y esa característica se pasa para la próxima generación. ¿Por qué? Porque en los hijos esos van a ser diferentes a los padres, pero algunos van a tener las características de los padres, pero van a tener variaciones sobre esa característica. Entonces la selección natural actúa sobre esa variación que tenemos entre los organismos y selecciona aquellos más aptos para el ambiente donde están. Entonces no existe un superorganismo que es apto para todo. Existen organismos que son aptos en el ambiente en que están. Entonces puede haber un bicho que se da muy bien, un pájaro blanco en el polo norte, se esconde en la nieve, no lo matan otros predadores, ¿no? Porque es blanco, eso pasa, es muy común ver animales más blancos en ambientes polares. Hay conejos blancos, zorros blancos, pájaros blancos, osos blancos, o sea. Entonces,
El bicho es blanco y es muy bueno ser blanco en ese ambiente, pero capaz que si lo pongo en una selva, ese bicho blanco llama mucho la atención. Entonces, hay características que son adaptativas para el ambiente donde vos estás, para el ambiente donde ese organismo está. Entonces, eso va a ser bien importante. Entonces, la adaptación es eso, son características que nos permiten sobrevivir y reproducirnos con más frecuencias que los otros. Sobrevivimos con más chances que los otros, nos reproducimos con más chances que los otros, eh, para el ambiente donde estamos. Genial. Entonces, y Darwin propuso ese mecanismo de selección natural. A partir de comparaciones, vio varios organismos a lo largo del planeta, estuvo en la Patagonia, estuvo en Puerto Deseado, no, pasó por el Estrecho Magallanes, fue a las Islas Malvinas, viajó por Brasil, viajó por varias partes del mundo, Ecuador, en Galápagos, y vio un montón de organismos vivos y otros organismos extintos, que son los que dejan registro fósil, que ya vamos a hablar un poquito sobre él. ¿eh? Entonces, y Darwin propuso este mecanismo. El mecanismo de selección natural es lo que trajo Darwin. La evolución ya se hablaba antes, como dije. Ya varias gente hablaba que los organismos cambiaban. Ahí Darwin trajo el mecanismo de selección natural. ¿Qué es lo que no podía explicar muy bien Darwin? Es cómo esas características pasaban de una generación para otra, o sea, de los padres para los hijos, de los abuelos para los nietos. ¿Por qué? Porque no se sabía de genética, no se conocía el ADN, no se conocían los cromosomas, entonces no sabía de genética. Entonces, Darwin no conseguía saber los mecanismos de la herencia de esas características. Pero sí consiguió determinar, sin saber eso, o sea, con mucha imaginación consiguió también determinar que las características se pasaban de una generación para otra, pero no sabía cómo. ¿no? Entonces, Darwin propuso esto en 1850 y poco, ¿no? En su libro, escribió varios libros, pero el más famoso es El origen de las especies, de Charles Darwin, por selección natural, que justamente es esto, hablando de cómo los organismos sobreviven y se reproducen diferencialmente, porque tienen características diferentes, y el ambiente actúa seleccionando. Y eso lleva que a pasar del tiempo los organismos tengan características diferentes, porque van cambiando a lo largo del tiempo. O sea que no somos inmutables, que nos cambiamos. Nosotros estamos cambiando. El humano está cambiando con el pasar del tiempo. Cada vez sobrevivimos más, por ejemplo. Antes moríamos con 30 años. La esperanza de vida ahora es mucho más alta. Varias características nuestras morfológicas van cambiando. Tolerancia, por ejemplo, a lactosa. Varias cosas nuestras fueron cambiando y en las otras especies también. Entonces, él, como volviendo a lo que había dicho, Darwin no conseguía explicar cómo se transferían estas características. Y en 1900 se empiezan a redescubrir algunos trabajos de herencia, empieza a avanzar la genética. Entonces, con toda esta información, este conocimiento de genética, junto con la teoría de Charles Darwin, se creó lo que llamamos hoy de neodarwinismo, que sería la idea de Darwin, pero más moderna, con la información genética, conociendo que los cromosomas son los que llevan el ADN, que los cromosomas son los que llevan las características para las otras generaciones y todo eso. No vamos a entrar mucho en detalle en esta clase, pero quiere decir que volvamos a ella en otra clase, porque es un tema también bien interesante. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que las especies cambian a lo largo del tiempo? O sea, ¿qué evidencias tenemos de la evolución? Muchas, hay muchas evidencias. Entonces, algunas, por ejemplo, están en el registro fósil. Todo el mundo ya debe haber visto alguna imagen de fósiles, ¿no? O sea, o de un dinosaurio, o, sí, algún ave fósil, mamíferos fósiles. Entonces, los fósiles, que son restos de organismos que van quedando, se van acumulando en la Tierra. Entonces, los que están más profundos son más antiguos y se van acumulando encima, van apareciendo fósiles más modernos y encima más modernos y encima más modernos. Entonces, como que se van depositando en camadas y los más profundas son más antiguas y las más superficiales son más modernas. Eso nos permite ver que cómo los organismos van cambiando en el tiempo, o sea, aquellos más antiguos como eran, después los más modernos como eran. Hay varias historias, pero hay la historia, por ejemplo, del caballo. El caballo, si vos ven la pata del caballo, él no tiene 5 dedos como nosotros. Él tiene un único dedo, y es el dedo del medio. El dedo del medio es el único dedo del caballo. Él está apoyado en un único dedo. Pero antiguamente,
hace varios millones de años, los ancestrales del caballo moderno, o sea, había otros grupos que son equidios también, o sea, parientes de los caballos, eran más chiquitos que el caballo y tenían 4 dedos. Con el pasar del tiempo, los dedos laterales comenzaron a crecer más lentamente y el dedo del medio comenzó a hacerse más robusto y crecer más rápidamente. Cuando observamos los fósiles vemos que los caballos antiguamente parecían un perrito, eran chiquitos con 4 dedos y vivían en florestas, parece. Con el pasar del tiempo, el clima fue cambiando. El ambiente donde esas especies estaban también, y los caballos comenzaron a ocupar ambientes más abiertos, donde precisaban correr más. Entonces, con el pasar del tiempo, los caballos fueron aumentando de tamaño. Eso lo observamos en el registro fósil. Cuando miramos los fósiles más antiguos, o sea, en el estrato más profundo, eran caballos chiquititos, con 4 dedos. Cuando va pasando el tiempo vemos caballos un poco mayores, con menos dedos, y con el pasar del tiempo tenemos los caballos de hoy con un único dedo. Entonces, vamos siguiendo ese registro fósil y vamos viendo que hay características que van cambiando. Entonces hubo una reducción de los dedos y un aumento del dedo medio, que quedó más robusto, más grande, y eso tiene ventajas anatómicas, por ejemplo, para correr, para galopar, ¿no? Entonces, esas características del caballo corriendo, galopando, en esos ambientes abiertos, o sea, el ambiente cambió y el hecho de tener una reducción de los dedos laterales le trajo alguna ventaja. Si le trajo alguna ventaja, imaginen, vamos a pensar en un momento, eran 4 dedos y se reducen un poquito los laterales, y le trae una ventaja que se lastima menos el pie cuando corre en ese ambiente abierto. Eso le permite sobrevivir mejor que los otros y le permite reproducirse. Con el pasar del tiempo, surge otros, los descendientes de ese tienen una reducción mayor de los dedos laterales y el dedo del centro se va haciendo más robusto. Y el bicho es más grande y le permite mantener mejor el peso y correr mejor. Entonces, eso fue un proceso de selección natural, donde con el pasar del tiempo fue cambiando el ambiente y cambios morfológicos en los dedos le trajo ventaja. Y al tener esa ventaja, fue siendo seleccionado y se fue manteniendo y se fue reproduciendo con más frecuencia y pasó esa característica a sus descendientes. Entonces, eso fue un proceso gradual, donde se van reduciendo los dedos y el dedo central va aumentando, prácticamente en simultáneo. ¿Qué pasó primero? Si se aumentó el dedo del medio primero y después se reducieron los laterales, o se reducieron los laterales y después aumentó el del medio. Posiblemente esos eventos fueron prácticamente en simultáneos. Entonces el dedo del medio aumentó y los laterales disminuyeron. Eso trajo una ventaja. En los descendientes, el dedo del medio también aumentó más y los laterales fueron disminuyendo. Y eso trajo ventaja. Y con el pasar del tiempo hoy tenemos los caballos, el grupo de los caballos, la verdad, caballos, cebras, asno, son varias especies diferentes que hoy están apoyados en un único dedo. Son los únicos mamíferos que están apoyados en un único dedo. Entonces, esa evidencia está en el registro fósil y eso observamos para varias evidencias en el registro fósil para varias transiciones. Por ejemplo, les digo, o sea, ustedes, todo el mundo, o la mayoría de ustedes ha comido ya un dinosaurio. Por ejemplo, las gallinas, las aves, los ancestrales de las aves, tenían un ancestral común con los dinosaurios. Y hay muchos dinosaurios que son los terápodas, un grupo de dinosaurios como Velociraptor, tal Tiranosaurio Rex también ahí dentro, ¿no? Varios famosos. Tienen un ancestral común con las aves. Los dinosaurios se han extinto, la gran mayoría, hace 65 millones de años, pero unos pocos sobrevivieron, y esos pocos que sobrevivieron son el linaje de las aves, que eran dinosaurios menores, con plumas, ¿no? Entonces, ese grupo de dinosaurios sobrevivieron y después de esa extinción de los dinosaurios también fueron diversificando. Hoy tenemos 10.000 especies de aves y son descendientes de un ancestral en común con ese grupo de los dinosaurios. Entonces, el registro fósil nos va dejando varias marcas y nos cuenta una historia. Y los científicos vamos leyendo esa historia, vamos encontrando cada vez más fósiles y cada vez la entendemos mejor
cómo sucedió la evolución de los organismos. Entonces, la adaptación es una consecuencia de la evolución, ¿no? Y una consecuencia de la selección natural. Entonces, eso pasa en la naturaleza. El hombre ha hecho algo parecido a lo que hace la selección natural, que es la domesticación, que es cuando plantamos, por ejemplo, cultivamos plantas y seleccionamos aquella variedad que nosotros queremos. De cierta forma, en ese caso el hombre actúa como la selección natural, pero se llama de selección artificial, porque somos nosotros los que seleccionamos las características. Y a diferencia de la selección natural, las características que seleccionamos no le traen ventaja adaptativa a las especies. No le trae una ventaja de sobrevivencia o de reproducción. Al contrario, muchas veces sobreviven menos, se reproducen menos, pero no trae ventaja a nosotros, porque yo que sé, el maíz, por ejemplo, tenía unos granos muy chiquititos, pocos granos, y conseguimos que tenga un montón de granos grandes, ¿no? Entonces es un proceso de domesticación que lo hizo el hombre, comenzó hace más o menos 10.000, 12.000 años atrás, el hombre empezó a domesticar plantas y animales. Entonces tenemos varios casos, ¿no? O sea, por ejemplo, las razas de perros fueron domesticadas por el hombre. Vean que eso no tiene una característica adaptativa a la selección artificial. Por ejemplo, las razas de perro, no sé, un bulldog, no puede ni respirar bien. Hay varias razas de perros que le fuimos seleccionando por la forma de la cabeza y hoy el cerebro le crece y se le aplasta contra el cráneo. O sea, eso no tiene una ventaja, en verdad. Simplemente lo fuimos seleccionando por las características que nosotros queríamos. Entonces, solo para separar a ustedes lo que es selección natural, que el ambiente seleccionando aquellas características que trae ventajas de los organismos para sobrevivir y reproducirse en ese lugar, y la selección artificial es cuando el hombre selecciona las características de las especies para el beneficio nuestro. O sea, perros para que sean más guardianes, perros para cuidar el lugar, perros para cargar un trineo, gatos simplemente como decoración, o gatos para controlar plagas de ratones. Entonces varias especies domesticamos de animales y de plantas. Domesticamos la vaca, domesticamos la oveja, domesticamos los perros. Todo eso tiene un ancestral silvestre. El perro tiene el lobo. El maíz que decía tiene su versión silvestre. La papa tiene su versión silvestre también en Perú. Entonces, la pimienta también en América del Sur. Entonces, varias plantas que domesticamos tienen su versión silvestre. Existía naturalmente y nosotros las fuimos sacando de su ambiente y le fuimos buscando características que eran buenas para la producción del hombre. Eso nos llevó también a modificaciones nuestras, ¿no? Antes comíamos otro tipo de alimentos y con la domesticación conseguimos alimentos de otra forma. Ya no precisamos tanto cazar, por ejemplo, y empezamos a ser más agricultores. Todo eso modificó la evolución del hombre, ¿no? Entonces fueron unas modificaciones biológicas y culturales que la observamos hoy y seguimos evolucionando. Nuevamente, no piensen en la evolución como una mejora, simplemente es una mejora para el ambiente en el que estamos, en el momento. Entonces, características que hoy son buenas pueden ser malas más adelante si el ambiente cambia. Entonces, ¿qué otra cosa podemos observar? Entonces, esas adaptaciones que podemos observar son resultado de la selección natural. Entonces, por ejemplo, encontramos en ambientes áridos, desiertos, encontramos, por ejemplo, muchas plantas con espinas. ¿No? Hay muchos cactus, por ejemplo. Esas espinas son adaptaciones morfológicas de las plantas para evitar la pérdida de agua, porque si tienen hojas abiertas, ellos pierden mucha agua por las hojas. Entonces las plantas, que son seres autotróficos, ¿no? Que producen su propio alimento de cierta forma a partir de la energía del sol, de los nutrientes del suelo, las plantas, por ejemplo, los cactus, las plantas generalmente hacen la fotosíntesis en las hojas. Cuando se ven un cactus, ellos tienen espinas. Y vean que las plantas generalmente las hojas son verdes y en los cactus el tallo es verde, ¿no? Entonces los cactus hacen la fotosíntesis por el tallo. Es una ventaja que les da, es una adaptación para evitar una pérdida de agua mayor, porque las hojas tienen una superficie expuesta muy grande
y pierden mucha agua. Entonces en ambientes áridos mantener el agua es importante. Entonces los cactus mantienen el agua en el tallo, ¿no? Que parece el tronco del cactus, y las espinas son modificaciones de las hojas para evitar esa pérdida de agua. Entonces así características adaptativas vemos muchas en los organismos diferentes, por ejemplo mamíferos que conquistaron el mar. Mamíferos eran principalmente terrestres, y algunos, por ejemplo, como los cetáceos, las ballenas, conquistaron el ambiente marino. Tuvieron adaptaciones morfológicas para conquistar ese ambiente. También fueron graduales. Entonces, cuando comparamos hoy, por ejemplo, nuestros miembros, nuestros brazos, las ballenas también tienen estos brazos, o parecidos. Si comparamos los huesos, ellos tienen los mismos, tienen el húmero, el cúbito y el radio. El radio siempre está en la antena, ¿no? Entonces este es el radio, este es el cúbito, ¿no? Tienen las falanges, que son la parte de los huesos de los dedos. Las ballenas también los tienen, pero diferente morfológicamente a nosotros. Se fueron modificando con el tiempo y le trajo ventaja para nadar, ¿no? La forma del cuerpo también se modificó, más fusiforme para poder ser más aerodinámico en el medio acuático, tolerar la salinidad, varias cosas que nosotros nos mandan adentro del agua y no sobrevivimos, ¿no? Ni 2 horas dentro del agua. Entonces, varias características también fueron siendo de a poco, como mudanzas graduales, diferentes, que le fue trayendo ventaja, y fueron conquistando el ambiente marino. Entonces, esa comparación de los órganos nos permite entender esta evolución. Por ejemplo, cuando comparamos los miembros anteriores, hablé de nosotros, las ballenas, y vamos a poner los murciélagos, por ejemplo. Los murciélagos también tienen un número, también tienen un cúbito, tienen un radio y tienen las falanges. ¿Cuál es la diferencia de los murciélagos? La ala de los murciélagos está sostenida por las falanges. Entonces, en los murciélagos las falanges son bien largas. Ya en nosotros no. En nosotros, nuestros dedos están muy adaptados para agarrar cosas, ¿no? Asegurarnos. En las ballenas están adaptados para nadar. Entonces, esa adaptación fueron surgiendo gradualmente y les trajo en algún momento alguna ventaja sobre los otros, que le permitió reproducirse con más frecuencia, sobrevivir y reproducirse con más frecuencia. Estas características que estoy hablando, por ejemplo, nuestro hueso acá del húmero, se dice que es una característica homóloga. ¿Por qué? Porque ella viene de un ancestral en común. Todos los mamíferos tienen ese húmero. Todos los tetrápodos, si pensamos a sapos, reptiles, aves y mamíferos, todos tienen estos huesos. Todos, la mayoría. Pero la mayoría tienen el húmero, el cúbito y el radio, y las falanges. Son diferentes morfológicamente. Morfológicamente son diferentes, cumplen funciones diferentes. Como dije, nuestras falanges a nosotros nos sirven para agarrar cosas, a la ballena para nadar y al murciélago para volar, porque le sostiene el ala. Entonces, pero todas ellas vienen de un ancestral en común. Existía un único ancestral que tendría esos huesos, y con el pasar del tiempo se fue modificando por este proceso de selección natural, se fue modificando y dio origen a lo largo de millones y millones de años la diversidad que vemos hoy, por ejemplo, de huesos, de húmero, cúbito y radio, falanges. Entonces la homología o las características homólogas son esas características que vienen de un ancestral en común y hoy observamos y ellas pueden tener formas diferentes, formas similares, funciones diferentes, funciones similares, pero le llamamos de característica homóloga porque viene de un ancestral en común. Hay otras características que no son homólogas y que llamamos de características análogas. Por ejemplo, las alas de los murciélagos y las alas de los insectos. En verdad, el ancestral común de todos los murciélagos tenía alas, pero el ancestral de los mamíferos no tenía alas. Si no observamos los mamíferos, que son todos los organismos que tienen pelos y glándulas mamarias y otras características, la mayoría no tiene alas, salvo el grupo de los murciélagos y alguno por ahí perdido, pero de forma general no tiene alas. Y los insectos es otro grupo separado que también tiene alas, pero las alas de los insectos no tienen el mismo origen que las alas de los mamíferos.
La sala de los mamíferos surgió de algún grupo de mamíferos que comenzó a tener esas estructuras de alas y surgieron los murciélagos. En los insectos surgió a partir de algún grupo de insectos que comenzó a tener características, alas, y dio alguna ventaja la presencia de esas alas y le permitió diversificar, y hoy la mayoría de los insectos tienen alas. Entonces, esas llamamos características análogas, cuando cumplen funciones similares. Por ejemplo, volar. Las alas de los insectos les sirve para volar, las alas de los murciélagos les sirve para volar, las alas de las aves, la mayoría, les sirve para volar. Entonces, todas esas alas cumplen la misma función, pero el origen surgió independientemente, surgió en los insectos, independientemente surgió en las aves, e independientemente surgió en los murciélagos. Entonces ahí llamamos que esas características son análogas. Entonces, para diferenciar, una homología es una característica que ven de un ancestral en común y presenta diferencias entre las especies, o no. Por ejemplo, como dije, los huesos nuestros, de los tetrápodas, ¿no? Todos los sapos, salamandra, lagartos, cocodrilos, aves, mamíferos, todos esos tenemos los huesos que son homólogos. El húmero nuestro es homólogo al húmero de la rana. El húmero, este hueso, ¿no? Este huesito que está acá, es el húmero. Ya varios de ustedes, o estos, el cúbito y el radio, ya se lo habrán quebrado más de una vez, algunos de ustedes. ¿Quién no se quiebra cuando es joven? Entonces, esos huesos son homólogos al de una rana. Si nos agarramos una rana, la disecamos y sacamos los huesitos, vamos a encontrar esos huesos con formas diferentes a las nuestras, pero son homólogos. Entonces, ¿por qué? Porque vienen de un ancestral en común. El ancestral en común lo tenía, y esos huesos, y se fue modificando a lo largo de la historia, de los millones de años, y dio huesos hoy diferentes morfológicamente, con funciones diferentes, pero vienen de un mismo ancestral. Y las analogías son características que tienen funciones similares, pero vienen de ancestrales diferentes. Entonces, como dije, las alas de los insectos surgió independientemente de la historia de los mamíferos, de las alas de los murciélagos. Entonces, esas serían analogías y homologías. No pensemos que todas nuestras características tienen una función adaptativa. No todas las características son adaptativas. Muchas características fueron adaptativas en el pasado y ahora ya no lo son. Simplemente no nos traen desventaja. O sea, no son que tenemos características que nos traen ventajas, sino que podemos tener características que nos traen desventajas, serían malas y posiblemente moriríamos o no nos sobreviviríamos con tanta frecuencia. Y tenemos características que no nos traen nada, no nos afectan, ni ventajas ni desventajas. Entonces, esas características se van quedando y se van modificando a lo largo del tiempo de forma medio aleatoria. Entonces, tenemos varias características. Por ejemplo, nuestros ancestrales, nosotros los humanos, muchas veces dicen, el hombre desciende del chimpancé. No es exactamente así. Nosotros pertenecemos a un grupo, al igual que los chimpancés, de los primatas, ¿no? Todos los primatas teníamos un único ancestral en común, y hace más o menos 7 millones de años se divergieron en dos grupos. Divergió estos chimpancés, el grupo de los chimpancés y el grupo de los hominidios, de los que van a terminar dando al humano. Entonces, en ese camino de esa divergencia, un montón de linajes nosotros somos Homo sapiens, pero hubo un montón de linajes de hominidios que se fueron extinguiendo. Tuvo Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthal fue otro hominidio que estuvo junto con Homo sapiens, o sea, junto con el humano, estuvieron en el mismo momento temporal. Entonces eran dos especies de humanos. Hasta parece que se entrecruzaron en algún momento, han tenido combates, hay varias historias, toda una historia. La historia humana da una clase entera para contarla. Pero piensen, nosotros tenemos un ancestral en común con los chimpancés y con otros primatas más atrás. Entonces tenemos el ancestral común con los chimpancés, 7 millones aproximadamente, con el orangután es más antiguo, con los primatas, con los monitos de América del Sur es más antiguo. Entonces tenemos ese ancestral en común. Vean, todos estos tenían cola. La mayoría tenían cola, de varios monos tienen cola, y algunos linajes las fueron perdiendo. Nosotros, cuando somos un embrión, en las primeras semanas,
tenemos una cola, igual que nuestros ancestrales. Entonces, cuando comparamos los embriones, por ejemplo, desde un pájaro, una tortuga, un chancho, un caballo y un humano, en los primeros momentos del desarrollo de todos esos grupos, son prácticamente indistinguibles, somos todos muy parecidos. Ahí después, por ejemplo, en nosotros, imaginemos un embrión de un lagarto y de nosotros, el lagarto mantiene la cola, la nuestra se reduce. O sea, porque a lo largo de la evolución después el adulto no tiene esa cola, ¿no? No tenemos esa cola, salvo que vía Dragon Ball, Goku tenía una cola, pero el resto no tenemos cola. Una cola como los gatos no tenemos, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos el coxis, es un huesito tipo una cola. El coxis, y no tiene una función hoy, o por lo menos no se le conoce una función. ¿Pero qué es? Llamamos que es un vestigio, es una característica que quedó de nuestros ancestrales, porque nuestros ancestrales tenían cola, eso se fue reduciendo y hoy tenemos el coxis, que no cumple una función. Eso se llama característica vestigial, que hoy no tiene una función, pero en el pasado tenía. Posiblemente nos daba equilibrio, para andar en las ramas y esas cosas, ¿no? Nos daba, no al hombre, el hombre no andaba en las ramas específicamente con cola. Los ancestrales que dieron origen al hombre tenían cola. Entonces, eso es interesante. Y tenemos varias características, algunas que no son morfológicas, son fisiológicas. Por ejemplo, cuando no sé, estoy caminando y me aparece un perro y me asusto y se me ponen los pelos de punta. ¿A quién no se le puso los pelos de punta alguna vez cuando se asustó por estrés? Ese comportamiento en los mamíferos, por ejemplo en los gatos, si ustedes vean los felinos, o los leones, se ponen así, cuando están en peligro se arrepían y se ponen los pelos de punta, que es una forma de parecer más grande. Es una forma de ahuyentar su predador o su competidor. Entonces, nosotros mantenemos ese movimiento involuntario, son músculos que se contraen, que nos hacen que esos pelos se pongan de punta, que nos sirve para dos funciones, una para captar calor y otra para los predadores, pero pensemos en esta parte del estrés. Entonces, ante un estrés nos ponemos los pelos de punta, y hoy no tiene una ventaja poner los pelos de punta para el hombre, por lo menos no me parece claro que tenga una ventaja, pero es un vestigio, es un comportamiento vestigial que lo tenemos y hoy no tiene una clara ventaja. Tenemos el apéndice que tiene alguna función en la parte inmunológica, pero ya hoy no cumple. Antiguamente en los ancestrales serviría para... tenía bacterias que permitían degradar la celulosa, entonces, microorganismos que permitían degradar celulosa, entonces, tenía un papel en los grupos ancestrales, pero hoy ya no tiene un papel tan importante. Entonces hay varios órganos vestigiales. Entonces no todas nuestras características son adaptativas. Tenemos características que hasta pueden ser que no son ni malas ni buenas, que no cumplen ninguna función hoy, pero hay características que por ahí no cumplen una función y más adelante empiezan a cumplir. Entonces por ahí surgen características que no traen problema y después cambia el ambiente y depende esa característica que no traía ni problema ni desventaja ni ventaja, cambia el ambiente y puede ser que esa característica comience a tener alguna ventaja. Entonces, todas estas características que estoy hablando, cuando observamos el desarrollo, es muy interesante, muchas veces esas características, las características más antiguas, más ancestrales, se observan en la primera etapa del desarrollo. Y las características más derivadas, o sea, las características, por ejemplo, ¿qué diferencia las tortugas del resto de los reptiles? El caparazón. Entonces el caparazón no aparece en las primeras etapas del desarrollo, comienza a aparecer en las etapas más finales. ¿Qué nos diferencia a nosotros, los mamíferos, de los otros vertebrados? Los pelos, por ejemplo, también son características que aparecen más al final del desarrollo. Entonces, las características más derivadas, que se llaman, que surgieron posteriormente en la evolución, son características que surgen muchas veces, no siempre, en los periodos más avanzados del desarrollo embrionario. Hoy, las evidencias, hablamos de característica, anatomía comparada, esa comparación entre organismos se llama anatomía comparada, podemos verlo por genética molecular. Hoy, analizando los genes, podemos observar que las especies realmente están relacionadas. Entonces, cuando comparo el ADN mío, por ejemplo, con un chimpancé, con un perro y con un lagarto, consigo observar que yo soy mucho más
próximo genéticamente del perro. Nosotros dos somos más próximos. Yo soy más próximo del perro, no, perdón. Yo soy más próximo del chimpancé. Yo y el chimpancé somos más próximos del perro que con el lagarto. O sea que el lagarto es más diferente de todos nosotros. Entonces con el ADN conseguimos, con el ADN conseguimos seguir la historia nuestra, la historia de los organismos, y conseguimos observar que todos confluyen a un ancestral en común y a partir de ese se va diversificando. Por ejemplo, hoy, pensemos todo lo que hablamos de evolución en esta clase, pensemos, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, está pasando ahora, ustedes están en sus casas por la cuarentena, porque anda un virus. ¿Qué pasó? Entonces ese virus, vamos a pensar en la genética molecular, ese virus no es de ADN, es de RNA, es parecido al ADN. El ADN tiene 2 cadenas, el RNA tiene una. Y él es un virus que estaba en los murciélagos, y bueno, y pangolín, que es otro mamífero. Y era un virus que estaba hace mucho en esos organismos y en algún momento pasó una mutación. Esa mutación que no hablé hasta ahora son cambios, que es lo que nos dan las diferencias que tenemos entre nosotros. Yo decía que los organismos eran diferentes, ¿no? Y bueno, eso se da por esas mutaciones que generan esas diferencias. Y hubo una mutación que le permitió a ese virus pasar posiblemente del murciélago, pasar para el humano. O sea, una mutación, una diferencia entre ese virus y el ancestral. ¿Y qué le permitió? Diversificar. Tanto que comenzó allá en China y hoy tenemos ese virus prácticamente en todo el planeta. Entonces, si yo hoy voy y analizo el ARN de ese virus, tomo muestras del virus en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en China, en Argentina, yo puedo trazar la historia de ese virus, puedo ver cómo fue diversificando ese virus. Entonces ese virus sigue cambiando, entonces cada vez que se reproduce puede tener alguna mutación que lo hace diferente. Esa mutación puede ser buena, puede ser mala, cuando digo buena para el virus, no estoy diciendo para nosotros, puede ser buena, que sería que ese virus se consigue reproducir más fácilmente, mala, ese virus no sobrevive y muere, o neutra, que no le hace ni bien ni mal. Entonces, los virus están cambiando, ese virus va a ir cambiando. Hay virus que cambian más rápido, otros más lento. Entonces, analizando la evolución molecular de ese virus, el ADN, cómo va cambiando a lo largo del tiempo, nosotros también podemos saber, por ejemplo, puede haber un cambio que haga que nos infecten más rápido, por ejemplo, que se adhiera a nuestras células respiratorias del tracto respiratorio de una forma más eficiente. Entonces lo haría más virulento, más agresivo, por ejemplo. Entonces, eso puede pasar. Entonces, hoy, entendiendo sobre evolución, también estamos entendiendo un poco o comprendemos mejor cómo las enfermedades van cambiando, cómo podemos combatir, porque si queremos hacer algún remedio o alguna vacuna para combatir el virus, tenemos que conocer las características de él y las conocemos a partir de esos datos moleculares y tenemos que saber qué características cambian, porque puede ser que hacemos un remedio y si ese remedio ataca una estructura del virus y después ese virus cambia, puede ser que ese remedio ya no actúe sobre ese virus, ya no funcione. Eso pasa muchas veces. Entonces, la evolución nos muestra, entender la evolución también nos ayuda a nuestra propia sobrevivencia, ¿no? Porque podemos entender cómo las enfermedades van cambiando, por qué ciertos virus nos atacan, por qué bacterias nos infectan, por qué bacterias son buenas para nosotros. Entonces, todo esto nos permite entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan los organismos. Entonces, bueno, esto fue la clase de evolución, espero que les haya gustado. Si les gustó, coloquen un like, un que les gustó, y si tienen preguntas, coloquen acá abajo, y yo las voy respondiendo. ¿Dale? Ahí. Si son preguntas de sus trabajos, no se las voy a responder. Pongan preguntas que sean de curiosidad de ustedes. No les voy a hacer el trabajo de la escuela a ustedes. ¿Dale? Abrazo, nos vemos en la próxima PipiLab Kids.